no ha recibido al Señor, pues hagan la oración de fe con ellos. Porque la palabra del Señor dice que cuando estemos enfrente en el trono de la gracia y gloria del Señor, vamos a tener sorpresas. Probablemente aquel que estuvo en un intensivo y todavía logramos que fuera y se oró por él, ahí está en su presencia. Así es que nosotros no nos cansemos de luchar y de batallar, porque en todo tiempo a eso nos llama el Señor. Y cuando Pablo me avisaba, con todo respeto, Pastor Pablo, me indicaba que tenía la bendición de hablar con ustedes, de predicar hoy. La verdad que estuve por unos días preguntándole al Señor qué hablamos, de qué hablo. Y el Señor me dijo, un día me hizo pensar y me dijo, solo me hizo pensar miedo. Entonces dije yo, miedo. Pero sí, tantas veces que se habla de miedo, dije yo. Miedo en las noticias, miedo en la iglesia, miedo por todos lados donde nos hablan de miedo. Entonces vino a mí y le pregunté al Señor, pero como les dije, si de esto hemos hablado muchas veces, y Él me dijo, y mejor dicho, vino una pregunta a mí: ¿qué te detiene? Interesante, porque ¿qué es lo que nos está deteniendo? ¿Qué es lo qué te está deteniendo? Y ¿sabes cuál es el problema? Muchas veces lo que nos está deteniendo es el miedo, porque no hemos logrado entender todavía las promesas, los propósitos de Dios para nuestra vida. Muchas veces lo que nos detiene es el miedo. ¿Y sabes cuál es el miedo y les digo algo? A veces el miedo que nos detiene es el miedo a tener. Le pedimos al Señor que nos dé, y cuando nos da miedo. Paradójico, ¿ah? El hombre es paradójico. ¿Por qué? ¿Saben qué? Dentro de ese miedo, tenemos que aprender a no tener miedo de tener, porque lo que tenemos que aprender es a dar. Lo que tenemos que aprender es que si tenemos, es porque a Dios le place darnos, y porque la palabra de Dios dice que Él no agrega tristeza ni dolor a la bendición que Él nos da. Entonces no debemos tener miedo. Y el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos frena. ¿Y saben cuál es la clave de los mareros? El miedo. Ellos sí han entendido bien eso y lo usan bien. ¿Por qué? Porque ellos se valen de influir miedo en las personas para hacer lo que ellos quieren hacer. Y les voy a contar esto, y con permiso de mi esposa. Ustedes saben que los mareros lo primero que hacen es amenazar y preguntar y un montón de cosas. Y mi esposa, si mal no recuerdo, un día le dijo a alguien así que quería infundir un poco de miedo, le dijo: tranquilo morado. Se lo dijo por teléfono. Sí, yo sé que el Señor le dio valor y le dijo: tranquilo morado, que yo te conozco y sé dónde estás. Cortó la llamada y no volvió a llamar. Sí, pero ¿qué hace cuando nos llaman? Es que mire, fíjese que no, pero si somos hijos de Dios, lo que Dios me está diciendo aquí es: no tengamos miedo. Y ahora bien, ¿cuál es el significado de miedo? ¿Quién me da una opinión? ¿Quién se quita el miedo aquí al micrófono y se viene aquí al frente y me dice qué piensa que es el miedo? Algo que lo paraliza a uno de no hacer las cosas. Exactamente, nos paraliza. ¿Sí? A veces cuando tenemos una sensación de algo que nos va a pasar, ¿qué es lo primero que nos quedamos así? Paralizados.
Entonces el significado de miedo es, ahí como lo saqué del diccionario, dice sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, oigan bien, real o imaginario. Y ustedes saben que muchos de los peligros a los cuales nosotros nos enfrentamos son imaginarios. Que el más del 90% de los miedos que nosotros tenemos, nosotros mismos los hacemos. Nosotros mismos los provocamos. Pensamos un montón de cosas y lo primero que hacemos es atemorizarnos. En estos días que yo estaba pensando, precisamente una madrugada que estaba pensando en esto, el Señor me despertó y yo empecé a tener miedo, ¿sí? No crean que no tengo miedo, a veces me da miedo, pero ¿saben cuál fue el miedo? Y dirán, bueno, pero es que el hermano Pablo ya el Señor lo usó para ungió a los pastores, entonces ellos ya no tienen miedo, ellos ya, puchis, ya son campeones. No, tenemos las mismas virtudes, debilidades que todos. Pero ¿saben cuál fue? En un momento dado pensé, ¿qué va a pasar si yo me muero? Y ese es un miedo que muchos nos enfrentamos. El miedo a lo incierto. Es un paso que tenemos que dar. Estamos felices aquí por todo lo que tenemos aquí, por lo que miramos, por lo que olemos. Y aquí se siente bien el olor a la carne. Sí, vamos a pedir una porción de carne para cada uno. Eso no nos da miedo, eso nos da hambre. Pero si cerramos los ojos, no sabemos ese paso, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces aquí viene la certeza y la confianza en Dios de saber de que si estamos aquí es porque hemos creído. De saber que sí, que cuando ya no estemos aquí vamos a estar en un lugar mejor. Porque nosotros somos hombres humanos y muchas veces lo que quisiéramos es tener la certeza 100% de saber qué va a pasar. Humanamente quisiéramos saber qué pasa mañana, pero no sabemos qué pasa mañana. Yo creo en Dios que mañana yo estoy vivo. Yo creo en Dios que mañana voy a hacer algo más. Yo creo que mañana voy a ir a trabajar. Creo que voy a hacer algo más. Eso es lo que yo creo y tengo mi fe puesta en esperanza en Dios. Pero ¿quién puede asegurarlo? Ninguno. Y no es que les quiera infundir miedo. Lo que quiero es infundirles que aprendamos a tener la certeza en el Señor, que el Señor ha hecho promesas en nuestras vidas que se van a cumplir. Vamos a tener promesas que se van a cumplir. Porque Dios... Y cuando venga el miedo, recuérdense que Dios nos ha prometido. Que Dios te ha prometido a ti. El Señor aquí a cada uno de nosotros nos ha hablado, nos ha dado promesas. ¿Qué promesas le ha dado el Señor a ustedes? Eso es lo importante. ¿Qué promesas te ha dado el Señor? Entonces, el miedo es presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza. Qué interesante. Fíjese qué claves. Peligro real o imaginario, sentimiento de desconfianza, que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces observamos que el miedo lleva algunas cosas. Lleva angustia, que nos genera un desequilibrio emocional y físico. O sea, el miedo nos enferma. Nos enferma porque muchas veces nos lleva al encierro. El encierro nos lleva a depresión y la depresión nos lleva a pensar cosas que ni siquiera son. O sea, el miedo nos detiene
Y fíjense, ahora el Señor nos está mostrando una poderosa arma que usa el enemigo, el miedo. Si el enemigo te quiere detener, identifica que el que te está parando es el enemigo. Te está encerrando, te está deprimiendo, te está metiendo en tu casa, te hace llorar, te para, te está robando. Nos estamos dejando robar por el enemigo. Dios no permite eso, Dios no quiere eso. Desconfianza. Qué triste, porque entonces el Señor, así como hablaba hace un momentito el pastor, es el hecho de que sí hay desconfianza. ¿Qué quiere decir? Si yo vine hoy y traje mis ofrendas, traje mis primicias, traje mis diezmos, lo que trajimos el día de hoy al alfolí, lo hicimos con confianza, lo hicimos por amor, porque lo hicimos como un olor agradable al Señor. Como decía él, como un olor a churrasco. Te das que tenemos hambre, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros nos dejamos invadir por el miedo? Desconfiamos. Entonces, ¿quieres ver feliz al Señor? ¿Quieres desprender una sonrisa del Señor? Haz lo que le agrada a Él. ¿Quieres ver triste al Señor? ¿Quieres ver a Él que realmente no le agradas? Desconfía. Fíjense hasta dónde nos lleva la desconfianza. A dudar de lo que Dios sí puede hacer. Y a confiar que el enemigo sí puede destruir. ¿A quién estamos honrando? ¿A quién estamos glorificando? Y hay algunos sinónimos para que nuestra mente no nos juegue, para que nosotros podamos defendernos. Y esos sinónimos son, o sea, palabras similares, iguales, es temor, terror, pavor, pánico. ¿Saben ustedes qué es el pánico? El pánico es un momento de emoción que te paraliza totalmente. Te llega a parecer de forma que si tienes pánico, ya no te mueves, ya no haces nada. Es un colapso. No te deja avanzar ni hacer nada. Espanto, horror, alarma, susto, sobresalto, recelo, aprensión, desconfianza, turbación, sorpresa, asombro, desasosiego, cobardía. ¿Por qué lo ponen de último? Porque todo esto lo que nos quita nos lleva a ser cobardes, miedosos, a no avanzar. Y el Señor no quiere eso en nuestras vidas. Lo que el Señor nos está diciendo, vamos, ustedes pueden, esfuércense, sean valientes, vamos, den un paso. ¿Ah? Entonces el Señor dice que Él no quiere nada para eso. Y realmente cuando yo estaba pensando en todo esto, cuando yo empecé a ver todo esto, realmente a mí me sirvió de mucho. Yo le decía al Señor poderlo transmitir para que a ustedes, para que a todos nosotros nos sirva, porque lo que yo deseo y que yo espero en el Señor es poderle transmitir que nosotros de aquí de hoy salgamos convencidos de que el miedo es una estrategia del enemigo para paralizarnos, para robarnos. ¿Quieres que te sigan robando? Pues sigue temiendo. Fácil. ¿No quieres avanzar? Sé cobarde, pues va. Perdonen que hable así, pero es que a veces el hombre, el humano, necesitamos que nos acudan para nosotros poder avanzar. ¿Por qué el Señor le dijo a Gedeón y dejó solo a 300? Porque esos 300 que estaban ahí sí tenían el valor para pelear.
fueron probados. Los demás se los mandó a su casa, que porque si estaban solteros, que porque si no querían, que porque si estaban recién casados. Hubo varias situaciones por las cuales el Señor los mandó de regreso. Y ahorita se me venía a la mente, si cuando el Señor le dijo, cuando Pedro resucitó, ¿qué vio el Señor en Pedro y que estaban con él ahí? ¿Qué vio? Que sí podía tener el valor para enfrentar a la muerte. Porque cuando tú te vas a enfrentar en un momento dado a resucitar a alguien, estás peleando contra la muerte. Le estás creyendo a Dios que Dios sí tiene el poder para levantar a los muertos, usándote a ti para hacer ese milagro. Entonces, lo que el Señor nos dice es esa parte. Ahora, eso es el significado humano del miedo, pero ¿cuál es el significado bíblico del miedo? Ahí viene lo interesante. ¿Sí? Dice, el temor de Dios se refiere al miedo o un sentido específico de respeto, asombro y sumisión a una deidad. Entonces, cuando tenemos miedo, ¿a quién nos vamos a rendir? ¿Me rindo a Dios o me rindo al enemigo? ¿Le creo a Dios o le creo al enemigo? ¿Me fortalezco en Dios o me dejo apachar por el enemigo? El Señor dice que nos da libre albedrío para que nosotros escojamos. Es así como lo hace. Y esto, temor a Dios, en la Biblia se define como un miedo reverencial y el respeto que, según doctrinas como el cristianismo y el judaísmo, debe guardarse a Dios. Ojo en esto, atención a esto. Además, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. Fíjense lo que pude encontrar dentro del estudio. Además, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo que mueve a practicar el bien y te aparta del camino del mal. O sea, es que interesante esto. Miremos lo profundo de esto, porque lo que nos está llevando nos está diciendo, si yo no tengo miedo, si yo no tengo temor, amo a Dios, respeto a Dios, no tengo miedo. Amo a Dios. Es que el temor a Dios, el respeto a Dios, hay dos formas de respetar a una persona. O el miedo que nos infunde ahora, que ya sabemos que es el diablo, que es por el miedo, por todas sus estrategias, que el Señor lo reprenda, que Él utiliza para tenernos sumisos en una situación de parálisis. O el miedo o el temor a Dios que nos lleva y nos levanta, nos impulsa, nos empuja, nos lleva, nos alienta, nos dice adelante, sean fuertes, sean valientes, esfuércense, luchen, vamos, ustedes pueden, son mis hijos, son campeones, yo nunca he perdido una batalla. Ay Dios, hay miedo, ¿eh? No hombre, no sean miedosos. Yo quiero que el día de hoy salgamos todos de aquí confiando en el temor a Dios. Fíjense, yo escuché una vez, y mi esposa se recordará, un pastor hace muchos años que nosotros nos decía, cuando leamos la Biblia tenemos que pensar, aquí nos dice la forma en la que nos está hablando, pero tenemos que pensar por qué lo está diciendo, el por qué y para qué. Josué 1:9 dice, hemos escuchado muchas veces este versículo, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba diciendo así en ese momento a Josué? ¿Sería que Josué se estaba acobardando? ¿Sería que Josué estaba diciendo, señores, qué pena, y será que yo puedo? Fíjense todo lo que hablamos del ámbito de lo que es el miedo y el temor. Entonces,
¿Qué estaba pasando en ese momento en Josué? Probablemente inseguridad. Y la inseguridad no es de Dios. Probablemente tenía temor. Probablemente tenía miedo. Por eso le dijo, te manda que tengas valor y firmeza. Firmeza es que yo me paro aquí y digo, bueno, vamos para adelante. Yo puedo luchar. Vamos a salir en victoria. Nosotros podemos. Eso es lo que quiere decir firmeza, certeza. Cuando Mario firma un documento no está pensando, ¿será que puedo o no puedo? Él conoce las leyes y sabe que si él firma eso, él sabe de dónde tiene la certeza para firmar y para saber que si hay algo, él puede debatir a cualquiera con la certeza de lo que está firmando. Cuando el Señor nos permite dar un paso, cuando el Señor a mí me permite agarrar un bisturí y incidir a alguien, es que tengo que tener la certeza de lo que voy a hacer ahí y encontrar ahí. No sé cuál sea tu campo. Si tú estás en un área de construcción, si eres maestro de obras y vas a poner una viga, un ladrillo, aquí es porque tienes la certeza de que esto va aquí. Cuando el Señor nos hizo a nosotros, Él tuvo la certeza, Él tenía la firmeza, Él confió en nosotros de que lo que estaba haciendo, lo que Él ha hecho, lo que Él hizo, es porque Él sabe que nosotros tenemos las cualidades, las habilidades para desarrollar, para hacerlo, para seguir adelante, para luchar, porque Él ha confiado plenamente en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nos acobardamos? Pregunto, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué pasa si me caigo, me levanto y me sobo y sigo adelante? Y si te quiebras, ahí me avisas. Pues sí, porque ponemos un yeso, hacemos algo. Si se manchó un documento, llaman a Mario y él repite el documento y lo vuelven a firmar. Si necesitan oración, nos llaman a los pastores y oramos. O sea, Dios ha dado las armas y las estrategias. ¿Saben qué pasa? Que no las sabemos usar. No sabemos usar las armas y las estrategias que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el poder de la oración. Dios nos ha dado la certeza, la firmeza. No que oremos, como decía hace un momento hemos oído, no oremos pensando que si Dios puede. Entonces estamos haciendo de menos a Dios, estamos diciéndole a Dios, ¿será que tú puedes, Señor? Si yo voy a orarle al Señor es con la certeza y la firmeza de que Dios sí lo puede hacer. Si el Señor nos ha tenido hasta aquí ahora con más de 100 semanas de oración, intercesión, es porque Dios sí tiene, fíjense, les voy a decir algo, Dios sí tiene la certeza y la firmeza de que nosotros podemos orar, pero ¿saben qué ha fallado? Que lo que nosotros hemos pensado muchas veces en nuestras mentes es, Dios, ¿será que tú lo vas a hacer? Dios sí sabe que puede. Dios ha confiado en nosotros. Confiemos nosotros en Dios. Y dice, no tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré donde quiera que vayas. Donde quiera, donde vayas. Donde estés, donde camines. Podrán pisar 1000, 10,000, van a caer un montón, se los voy a decir parafraseado, van a andar en el cementerio, van a subirse a las tumbas, van a haber muertos, van a caer 1000, van a caer 10,000, va a caer un montón, va a pasar un montón de cosas, pero a nosotros nada nos va a pasar, nada nos va a tocar, no, ninguna enfermedad tocará nuestra morada. Estamos delante del Señor creyendo de que Él sí tiene el poder, o simplemente repetimos palabras como simples loros.
Porque a los loros muchas veces nosotros le enseñamos que diga Paco, que silbe, que diga, y nos da risa. Somos hijos de Dios, somos loros. Yo soy hijo de Dios y voy a repetir que cada palabra que está en la Biblia es para mi bendición. ¿En qué estás confiando? ¿En qué estás creyendo? ¿Por qué estás luchando? Esa es la pregunta. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Justiciera mano derecha. ¿Qué significa justicia? Ustedes, yo eso lo tengo bien presente. Justicia es hacer lo agradable a Dios. ¿Cierto o no, pastor? Eso es justicia. O sea que entonces estamos viendo que los jueces y todo ese montón de gente no están haciendo justicia porque no están haciendo lo agradable a Dios. Dios llamará, Dios lo va a reprender, Dios les va a pedir cuentas a ellos. Porque no solo hablan, nos dicen a los médicos, Dios nos ha dado un don, sí, para ver atender a los enfermos, pero Dios les ha dado, fíjense que hasta dónde trasciende lo que Dios le está dando a los jueces, a los licenciados y a los abogados y a todos ellos cuando les dice que impartan justicia. Que hagan lo agradable a Dios. Tremendo, porque ¿qué están haciendo? Yo no los juzgo. Simplemente uso lo que dice la palabra de Dios. Es profundo. Cuando nosotros nos metemos a estudiar las profundidades del Señor, el Señor nos revela mucho. Por eso dice que en la Biblia está la respuesta a todo lo que nosotros buscamos. Ahí está la sabiduría, ahí está el principios, están los principios. ¿Queremos saber cómo educar a nuestros hijos? Proverbios. ¿Queremos saber qué dice la palabra de Dios? Busquemos en la palabra de Dios. Pero muchas veces buscamos los consejos humanos antes que acudir a Dios. ¿Con quién acudió Roboán, si me equivoco, el hijo de Salomón? ¿Por qué se dividió el reino? Porque se dejó llevar por el principio y los consejos de jóvenes, no por los ancianos, los que sabían, los que conocían. Y anciano en el Señor no quiere decir precisamente que sea el que tiene canas, el arrugado, el que anda con un bastón. Anciano en el Señor es aquella persona que ha demostrado tener sabiduría en todo y en cada una de las cosas y en lo que emprende y en lo que hace. Entonces, ¿qué dice? La palabra del Señor dice: con todo esto, y voy más o menos cerrando, dice, Él nos ofrece lo siguiente: estar con nosotros. Qué rico, ¿eh? Estar con nosotros. Y nuevamente nos dice en su palabra: cobra ánimo. Cobra ánimo. Él dará fuerzas. Así es que si hoy nos sentimos desanimados, busquemos qué nos está causando esto, qué está provocando este desánimo. Aprendamos a discernir qué estrategia está usando el enemigo para debilitar nuestras fuerzas. Ese ánimo que estás pasando, ¿dónde hemos depositado nuestra fuerza y nuestro ánimo? Nuevamente le repito, ¿en quién hemos confiado? ¿En quién hemos confiado? Siempre te ayudaré. Fíjense que 2 versículos, miren todo lo que contienen. Siempre te ayudaré. Preguntémonos en qué fuerza estoy confiando, en la fuerza que nos da Dios o en nuestra propia fuerza. Esa es otra situación. ¿Eres águila o eres canario? Interesante, cuando yo le decía al Señor cómo hacer esa similitud, porque en un momento dije, si pongo zanate no mucho les va a gustar.
Entonces dije, mejor pongo canario porque como que el canario es más bonito, así, delicadito y todo. Pero si eres águila, cazas el canario. Vuelas alto, tienes vista, tienes agudeza, te dejas venir. Soy águila, yo cazo, yo miro, yo hago en las fuerzas del Señor porque soy águila, porque el Señor me ha dado las fuerzas como el águila. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos lleva a estar escondiéndonos en la tierra. Él nos lleva a volar en las alturas. En las alturas es donde yo miro y miro qué es lo que está haciendo el enemigo, porque entonces ahí es donde yo me lanzo y donde yo puedo hacer. Pero yo sé que el que me tiene en sus manos es el Señor. Águilas. Aquí yo miro que el Señor nos está diciendo, somos águilas. Volemos en las alturas. ¿Saben cuál es el problema? Que yo ahorita lo digo, ahorita lo escucho y cuando paso esa puerta se me olvida. No, pasemos esa puerta y vámonos pensando que Dios ya tiene la solución a tu problema, que Dios ya te sacó de ese tu miedo. ¿Cuál es el miedo? Te voy a decir algo, que nosotros miremos, algo sí es seguro, o sea, nos vamos a morir. Fíjese que desde que nacimos nos estamos muriendo. No nos estamos haciéndonos más jóvenes, nos estamos envejeciendo más. Y tenemos miedo a morirnos. Entonces no pensemos en la muerte. Pensemos que cada día que el Señor estamos en Cristo, el Señor nos rejuvenece cada día. Y oímos al profeta Libni lo que dijo, y eso me quedó muy impactado. Es que nosotros tenemos la autoridad para hablarle a nuestro cuerpo y decirle y darle la orden y decirle, ¿por qué no le dices hoy a tu cuerpo? Le dices, yo te ordeno que te sujetes a Cristo. Estómago, sujétate a Cristo. Estómago, te sánate. Pie, sánate. Yo tengo los pensamientos conforme a los de Cristo, que son buenos, perfectos y agradables. Yo sé que amo al Señor. Yo sé que camino por valles. Yo sé quién es mi proveedor. Yo sé eso es lo que el Señor, es lo que al Señor le agrada, lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque también dice que las riquezas de los injustos es para bendición de los hijos de Dios. Siempre te sostendré. Siempre. No está diciendo hoy es domingo, el séptimo día, yo descanso. Él descansa, pero siempre nos sostiene. Entonces les pregunto nuevamente, ¿qué nos está sosteniendo? ¿Es lo que tenemos bajo nuestro dominio físico, económico, nuestras propias fuerzas? Pregunto, ¿de quién viene todo lo bueno que tenemos? ¿De quién? Fíjense que cómo le gustaría a Dios que dijeran, de Dios, de Dios. Pero decimos, de Dios. Eso será, ese de Dios será cierto. No, de Dios. ¿De quién viene? No desayunaron, pero ya van a dar carnita. ¿De quién viene? Ah, sí, allá, ya, más o menos. Entonces, todo esto, fíjese que en la Reina Valera aparece una vez, alguna mención sobre lo que dice el miedo, 30 veces en la Reina Valera, pero en la versión 2019 de traducción del Nuevo Mundo aparece 51 veces. ¿Por qué tantas veces? Algo nos está diciendo Dios. El temor aparece 22 veces. ¿Por qué el Señor hace esfuerzo, hace hincapié tanto en el miedo? Porque lo que nos está diciendo es que pongamos atención porque el enemigo está destruyendo en base
al miedo. Cuando lo que muchos de los sistemas de noticias ahora, ¿qué hacen? Miedo, temor, no se vacunen, no avancen, no vayan, no hagan. Putin ya está haciendo. Pues si sabemos, eso no es noticia para los hijos de Dios. Sabemos que el fin del mundo ya se acerca. Pero sabemos que cuando eso suceda, nosotros ya no estamos aquí. Estaremos en las bodas del Cordero. ¿Cuánto lo creen? Disfrutando de las bodas del Cordero. Es que fíjense que yo me imagino una mesona, ¿sí? Miren, donde vamos a estar todos los hijos de Dios, invitados. Para los que no les gusta, vayan acostumbrándose porque van a estar tal vez con su smoking así, corbatita y toda la cosa, y van a poner una mesa. Yo me imagino así, una mesa, un montón de copitas para agua, para vino, cubiertos, van a pasar un primer platillo y solo es la entrada, porque el novio está ya listo para salir a la boda con la novia, que es el Cordero. Imagínense eso, ¿cómo va a ser? Mientras nosotros allá danzando, alabando, glorificando a Dios, ¿qué está pasando aquí? Pero el propósito de Dios es que aquí va a sanar, porque nosotros vamos a regresar y el que va a gobernar es el Señor. Y si el Señor dijo que Él se fue para preparar mansiones, tal vez hemos visto casas y así de esas de lujo y todo. Eso es a lo que yo pienso que el Señor, realmente ahí es lo que yo pienso que el Señor nos está preparando. A cada uno. A cada uno. Ni siquiera dijo, ahí voy a poner en la casa a los demás un montón amontonados en una misma cama acostados todos, no. No va a haber calor, va a haber luz. No sé, es algo precioso. Bueno. Ahora, algunas claves para ser libres del temor y del miedo. Algunas citas bíblicas rápidas previo a cerrar. Dice, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Salmo 33:8. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Proverbios 3:7-8. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Deuteronomio 10, 12 y 13. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Qué triste. Proverbios 1:7. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eclesiastés 12:13. El temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Proverbios 15:33. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 9:10. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hechos 9:31. En el día que temo, yo confío en Jehová. Se lo digo parafraseado, yo confío en ti.
Y hay unos más, pero esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Miren con lo que cierra el Señor. Se lo repetí para todos nosotros. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6:49-50. Después de mencionar todas estas cosas, lo que muchas veces nos han dicho, lo que hemos aprendido, el Señor batalló al enemigo con la palabra. Lo que el Señor nos está diciendo hoy es que no tengamos miedo, que en la palabra de Dios está la respuesta para derrotar al enemigo. No temáis, manada pequeña, no tengáis miedo. Yo soy tu Padre. Y les digo como el Señor me dice en este momento: manada pequeña, no temáis, no temáis. Yo estoy contigo. Donde tú andas, yo estoy contigo. Yo voy contigo. No tengas miedo a dar ese paso. Da ese paso confiando en el Señor. Da ese paso confiando que es el Señor el que te lleva. No dudes. La duda no es mía. La duda no me agrada. ¿Por qué has llorado? ¿Por qué has llorado si yo estoy contigo? Yo he visto tu dormir y tu levantar. Yo he visto tus noches de lágrimas, dice el Señor. Es bueno alimentarse. Eres mi hijo, yo tengo propósitos para ti hoy, dice Pablo el Señor. Yo te he dado las fuerzas, te he dado sabiduría, te he dado conocimiento. Pero hoy el Señor desata en ti más discernimiento. Yo tengo el control, dice el Señor. Cuando tú te levantas, cuando tú te acuestas, no te angusties. Descansa, dice el Señor. Cuando duermes, descansa en mí. Porque cuando tú duermes, yo trabajo, dice el Señor. No creas, dice el Señor. Yo sé y tengo cuidado de los que tú amas, dice el Señor. Recuerda, dice, son mi rebaño.
y tú eres mi hijo, pero yo me agrado en lo que tú haces, dice el Señor. El Señor está aquí. Él está parado aquí. Lo puedo sentir en mí. Lo puedo sentir en mí. Él está aquí. Hay una alabanza que dice que el Señor está pasando aquí. ¿Te recuerdas? Está pasando aquí. Él está pasando aquí. Está pasando en este lugar. Está sanando heridas. Está sanando enfermos. Está libertando presos. Está liberando oprimidos. El Señor te ama. Te está abrazando en este momento. Recibe su abrazo. Recibe ese abrazo del Señor.